Bueno, vamos a dar continuidad y vamos a tratar ahora la cuantificación del riesgo en etapas tempranas del proyecto, a cargo de Pablo Ortiz. Pablo Ortiz es ingeniero en sistemas de UDELAR, PMP, posee una maestría en tecnologías de la información de la Universidad de León, España, y es doctorante en la Universidad de Panamá sobre el tema gestión de proyectos, en el cual se ha especializado. Se desempeña como proveedor en la Comisión de Informática del Parlamento y en Arnaldo Castro, y es docente en varias materias en la Universidad Católica y en la Universidad de la Empresa. Con ustedes, Pablo Ortiz. Hola, buenos días. La idea de la charla de hoy es tratar el tema de riesgos en etapas tempranas desde un punto de vista más cuantitativo y no tan cualitativo, ¿no? Tal vez el tema parezca un poco prematuro en función de lo que exponía la persona anterior, donde decía que la mayoría de las veces no se dispone ni siquiera de la matriz de riesgo, ¿no? Entonces, la matriz de riesgo, por antonomasia, es un elemento cualitativo. Pensar en tratar de enfocarlo desde un punto de vista cuantitativo supone una etapa más, ¿no? De todas maneras, creo que es válido, y en particular en etapas tempranas del proyecto, es extremadamente significativo intentar manejarlo desde una óptica lo más cuantitativa posible. De esto trata. Acá hay distintas gráficas vinculadas al riesgo e incertidumbre que se usan como términos intercambiables, pero que no lo son. Es decir, algunas de las cosas yo voy a pasar muy rápidamente para tratar de respetar los 45 minutos, asumiendo que muchos de los conceptos ustedes ya los conocen, y me voy a detener en aquellos conceptos que considero de repente que son algo novedosos o que requieren una explicación mayor, ¿verdad? El primero es el conocido... la conocida gráfica en el desarrollo de software, que la incertidumbre, el riesgo de incertidumbre es alta cuando estamos comenzando un proyecto, y en la medida que el proyecto avanza se va decrementando, ¿verdad? Por oposición, el costo de los cambios son bajos al principio. En la medida que el software avanza en el desarrollo o el proyecto avanza en el desarrollo, los costos son cada vez más altos. Pero de todas maneras señala claramente que los riesgos y la incertidumbre en etapas tempranas es el momento crítico, ¿no? El segundo es el cono de incertidumbre de Bohm, que digamos, es conocido en tecnología, lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente diapositiva, donde también tenemos una alta variabilidad al comienzo del proyecto, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con el cronograma del proyecto, y después esa variabilidad se va decreciendo en la medida que los parámetros del proyecto del software son más conocidos en el eje de las abscisas, que ahí son las distintas etapas del proyecto de avance del proyecto de software, ¿no? En cualquier caso, digamos, lo que aparece como significativo es que se debe tratar de valorar el riesgo en esta etapa temprana. No excluyo el tema del enfoque cualitativo en estas etapas, ¿no? Es decir, cuando el conocimiento es limitado, cuando la cantidad de datos son limitados, cuando el expertise es limitado, cuando es impráctico un enfoque cuantitativo, o cuando se quiere una priorización rápida, el enfoque cualitativo aparece como idóneo. No obstante, cuando se quiere una mayor rigurosidad y evitar algunos de los problemas que voy a enunciar a continuación, el enfoque cuantitativo resulta más aplicado. Este es el cono de incertidumbre de Bohm, es decir, una de las medidas de cuantificación en la gestión de proyectos conocidos, a partir del libro de Software Economics de Bohm de 1980, establece este modelo que de alguna manera está vinculado a la variabilidad en la estimación, que es extremadamente alta al principio y después se va afinando en la medida que el proyecto avanza, ¿verdad? Y que el software se va desarrollando en este caso. Digamos, este cono a veces, en realidad, lo que plantea es el comportamiento óptimo del desvío. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, del comienzo del proyecto, se habla que la curva de abajo, que sería la curva optimista, ¿verdad?,
puede tener un desvío de menos 75% y por encima puede haber un desvío de hasta un 300%, ¿no? Esa sería la etapa de conceptualización. ¿Sí? Esto va avanzando, pero en guarismos, digamos, que son bastante impactantes. Y por ejemplo, cuando los requerimientos están completos, que normalmente es la etapa que el gerente de proyecto, el analista de negocios, tiene que proveer una estimación de tiempo y costos. Es difícil que de alguna manera lo dejen avanzar más allá de esa etapa, hasta ese momento donde los requerimientos están ya completados y se busca firmar los requerimientos, y generalmente hay una pauta contractual de pago contra los requerimientos. Todavía tenemos una variabilidad de menos 33 más 50% como mínimo. Quiere decir que esto en realidad puede ampliarse a lo que se llama la nube de incertidumbre, que es todavía más amplia en cuanto a esto. Steve McConnell, que es otro autor reputado en este sentido, habla de una cantidad de historias de proyectos y dice que efectivamente se cumple este modelo, que de alguna manera no hay una validación, es decir, hay una validación empírica, pero no hay estudios sostenidos en otras industrias que no sea de tecnología, si esto se aplica para otras tecnologías, que obviamente sí, pero ¿cuáles son los valores, no? ¿Cuáles son los valores en la construcción? ¿Cuáles son los valores en la seguridad de información? ¿Cuáles son los valores en la ingeniería civil? No sé. Estos valores de alguna manera establecen un paradigma que por ahora nadie ha cuestionado demasiado y siguen siendo válidos del 80 en adelante, ¿no? El PMBOK, que es como saben, la Biblia de los gerentes de proyectos, ¿no? Establece un enfoque similar pero asimétrico. Un valor para lo que llama el ROM, que es la estimación, digamos, primera, ¿no? El rough order of magnitude, entre 75 y menos 25%. Sin establecer cuál es el concepto de ROM, exactamente a qué altura está planteado, ni de dónde saca esos valores que lo generaliza para toda la industria. ¿Ah? Sin embargo, es una pregunta de cajón del PMP. Si uno está en el ROM, está en el procedimiento, está en el momento de mayor detalle o al final del proyecto, ¿cuál es el desvío? Y uno tiene que responder católicamente de que esos son los valores, a pesar de que aparezcan mágicamente y sin mayor justificación en ningún paper, por lo menos que yo haya leído, ¿no? Y en ningún artículo. En cualquier caso, este es un modelo que que presenta valores más concretos, para todas las etapas presenta más valores concretos y puede tomarse como referencia en TI. Una precisión muy rápida entre riesgo e incertidumbre, como digo, son términos intercambiables y que no son los mismos, ¿no? Bueno, que la probabilidad es el lenguaje de la incertidumbre, en realidad va para la diapositiva siguiente, pero no me caerían con la cantidad de bullets que había, así que tengámoslo presente. Este primer enfoque vincula al riesgo, es incertidumbre que importa, es decir, que puede afectar los objetivos. El riesgo es el efecto de la incertidumbre de los objetivos también, repetido por el ISO. Algo similar habrá el PMBOK, que aparte agrega que puede tener un efecto positivo o negativo en los objetivos. Pero de alguna manera aparece el concepto de riesgo como el elemento que vincula la incertidumbre con los objetivos. Es un enfoque más bien cualitativo, semántico, pero define, digamos, una postura respecto a la relación riesgo-incertidumbre. Una postura más cuantitativa es la que establece Hubbard, que es uno de los autores que más critica la matriz de riesgo, que es lo que vamos a ver a continuación, y más el enfoque cualitativo. Él dice muchas veces por ahí en el libro, sea científico, analice los datos, utilice un método y extraiga conclusiones, ¿no? Criticando, digamos, a su vez ha tenido contracríticas en el enfoque de él, etc. Pero bueno, en esta primera parte de las críticas de la matriz de riesgo, en lo que nos vamos a centrar, vamos a usarlo repetidamente. La incertidumbre básicamente desde un punto de vista epistémico, es decir, la incertidumbre se clasifica generalmente en epistémica y aleatoria. Desde un punto de vista epistémico, es decir, del conocimiento, básicamente lo que habla es de la falta de conocimiento. Es decir, que no se tiene información suficiente por parte de las personas o de la persona o de las personas. Lo que se tiene es básicamente un conjunto de probabilidades que son asignadas a un conjunto de resultados o a un resultado en particular. Un ejemplo sencillo, existe un 91% de probabilidad de que esta noche haya tormentas eléctricas. Y eso es real, me acabo de fijar en AccuWeather y es bien concreto, ¿verdad? Como ven, está asociado al resultado.
Por otra parte, el riesgo, que también la cuantificación del riesgo está asociado digamos, al enfoque estocástico, está vinculado a dos conceptos. A la probabilidad de que ocurra ese evento o el conjunto de estados que están vinculados y a los cuales se les asigna un rango de probabilidades o una distribución de probabilidad, y las pérdidas cuantificadas medidas en alguna unidad de pérdida cualquiera. ¿Tá? Por ejemplo, existe una probabilidad de que la pérdida sea $2 millones y los datos son robados. ¿Sí? La probabilidad y la pérdida. De ahí se deduce básicamente el esquema de probabilidad de impacto, probabilidad de consecuencia, etc. ¿no? De alguna manera, de la propia definición de riesgo surge la matriz. Bueno, y esto puede ocurrir con una probabilidad P. Algunas técnicas cuantitativas que se utilizan en la gestión de riesgo cuando se enfoca este tema, podemos tener el análisis de escenario, análisis de what if, árboles de decisión, estimación de 3 puntos, digamos que es una variación del PERT, es un PERT simplificado donde de alguna manera que se utiliza la distribución que es la beta y se consideran 3 puntos, el optimista, el más probable y el pesimista, ¿no? Distribuciones de probabilidad, valor monetario esperado, análisis de sensibilidad, redes bayesianas, lógica difusa, etc. Y el santo grial, que es la simulación Monte Carlo, ¿no? Tema que, es decir, todas estas herramientas es lo que en general cuando se habla de riesgos desde un punto de vista cuantitativo son las técnicas sobre las cuales se enfocan. El tema es que esto es contradictorio, vuelvo a repetir la frase del expositor anterior cuando decía que no hay matrices de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de simulación Monte Carlo? Yo hace unos años di una charla de simulación Monte Carlo y lo que me quedó en claro, no sé si se entendió bien la charla, pero cuando al final vi los formularios, es que cuando les preguntaban ¿cuántos ha aplicado alguna vez simulación Monte Carlo en algún proyecto? El 98% respondió que no. El 2% no sé quién sería, digo, yo no respondía, así que alguno habría visto alguna vez simulación Monte Carlo. Pero básicamente esto que pasa en Uruguay no es intrínseco en Uruguay, pasa en todos los lugares del mundo. Es decir, en todas las encuestas que uno ve, que recoge por ahí en las revistas de gestión de proyectos, la simulación Monte Carlo aparece como la última herramienta a ser utilizada. La última o la penúltima, sistemáticamente no sale de ese lugar. Lo cual es extremadamente paradójico, digamos, ¿no? Porque es una herramienta que es extremadamente potente, es decir, fue una herramienta que fue creada más o menos en 1949 por Ulam y von Neumann, ¿no? Ulam era un matemático polaco que estaba enfermo, empezó a jugar con las cartas y empezó a tratar de descifrar si con combinaciones numéricas podía descifrar cuál era el mejor resultado para ganar en el póker. Como se dio cuenta, estaba engripado, se dio cuenta que no lo podía resolver, empezó a trabajar sobre el tema de simulación. En ese momento, recuperado ya de la enfermedad, le transmite el concepto a von Neumann, probablemente el genio matemático más grande del siglo XX, ¿no? El tipo que desarrolló toda la matemática detrás del proyecto Manhattan, el que desarrolló los viejos diagramas de flujo, ¿no? Viejos, ¿no? Los diagramas de actividad de ahora UML, los viejos diagramas de flujo, el que desarrolló el concepto de separar la memoria del procesador, de los dispositivos, etc. Y el padre de la teoría de juegos fue von Neumann, ¿no? John von Neumann, o Jan, porque en realidad era hombre. De alguna manera, es decir, generaron eso en el 49, durante una punta de años no se pudo aplicar el concepto en función de que no había la capacidad, la potencia de computacional como para poder procesar simulaciones importantes. Estamos hablando de una simulación importante, tiene que tener por lo menos 100.000 datos, como mínimo. Es decir, simulaciones de meteorología tienen millones de datos, ¿no? Pero por ejemplo, a partir de 1963, Van Slyke en un paper publica la aplicación de la simulación Monte Carlo a la gestión de proyectos, donde ya abre un nuevo área, y después, a partir de los 80, realmente ya aparecen programas y cosas que viabilizan la simulación Monte Carlo. Bueno, hoy, 40 años después, sigue donde está, ¿no? Ya no hay problemas computacionales, hay algoritmos, hay cosas, pero no se aplica. Así que bueno, es un tema que aparece extremadamente mencionado en la bibliografía, repetido en todos los libros, y cuando se habla de este tema se recurre a él, pero no tiene uso práctico. Entonces lo que vamos a trabajar es sobre la matriz de riesgo.
vamos a bajar la pelota de lo que nos podemos usar y mejorar en la vida diaria y en el trabajo de ustedes, ¿no? Básicamente el objetivo entonces de la charla es presentar algunas pautas de diseño de matrices de riesgo cualitativas para clasificar riesgos cuantitativos. Y cuando me refiero a algunas pautas de diseño, vamos a ver todos los problemas que tienen las matrices de riesgo y cómo no hay definido una metodología, un procedimiento, un par de reglas para construirlas, sino que generalmente tiende a ser un trabajo en grupo o en solitario, digamos, bastante ad hoc, ¿no? Nos vamos a centrar en este tipo de cosas, por ejemplo, en la probabilidad, en el impacto, en la clasificación, en matrices de riesgo ordinales, que son las que se entienden como cualitativas, ¿no? Bueno, algunas críticas iniciales al enfoque cualitativo. Escalas de rating ambiguas y misteriosas, ¿no? Cuando uno ve esas escalas que dice es muy probable que esto ocurra, o es altamente frecuente, o es de muy baja chance que se dé, ¿a qué nos estamos refiriendo? No sé, probablemente a la percepción subjetiva que tenga la persona que está elaborando la matriz de riesgo, ¿no? La probabilidad de impacto, en consecuencia, no están claramente definidas. Hasta el 100% de los puntos pueden estar más rankeados si la probabilidad de impacto están negativamente correlacionados. Negativamente correlacionados significa, la correlación es, hay un factor que es el R cuadrado, que es el coeficiente de Pearson, que marca la correlación entre dos variables, pero básicamente lo que estamos hablando es que a mayor probabilidad, menor impacto. Se da una relación inversa. Si eso ocurre, digamos, con la mayoría de los riesgos, es muy probable que la matriz, los puntos que están rankeados en la matriz, estén mal rankeados. Muchas veces el propio riesgo no está definido. Por ejemplo, si tengo esta matriz, ¿no? La probabilidad más alta está abajo y arriba tenemos el impacto. ¿Por qué tiene 100%, digamos que High lo consideremos como 100%, la probabilidad de un impacto que es menor y también tiene 100% uno de impacto crítico? ¿Por qué? ¿Cuál fue el criterio seguido para decir dos cosas que tienen de alguna manera impactos distintos, aunque tengan una probabilidad de casi certeza, tienen igual, tal vez por eso sea la razón, digamos, del analista para fijarlo en High? Y este caso, ¿cómo se debería clasificar un riesgo que tiene, por ejemplo, una probabilidad de un 5%? Digamos, fíjense la fila, está entre 0 y 10%, digamos, un 5%, pero tiene un impacto moderado, la columna, y uno de 95% de probabilidad de impacto menor. ¿Cuál es el criterio? Ahí no está explicitado. Uno ve las matrices, y estas son matrices, por ahí dicen, del Departamento de Defensa o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, son matrices. Entonces, Hubbard, que es muy crítico, dice que los métodos cualitativos están en el borde o son inútiles. Así de tajante es. Por eso me gusta. Dice, muchos de estos estándares tienen en común es el uso de varios esquemas de scoring en lugar de un método de riesgo de análisis cuantitativo. Yo los llamo a ellos colectivamente métodos de scoring. Todos ellos, sin excepción, están en el borde o son inútiles. En la práctica, la mayoría de las decisiones han sido, por lejos, deberían haber sido, en la práctica, muchas de las decisiones tomadas son peores que si se hubieran hecho juicios sin ayuda. Perdón, en inglés. Pero vamos a ver las críticas. Esa es una especie de panfleto inflamatorio, ¿no? Es decir, vamos a las críticas más concretas. Dice, los métodos cualitativos, ¿se escucha bien? Sí. Los métodos cualitativos no tienen en cuenta percepciones erróneas de los analistas que asignan puntajes. No considera el efecto del sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo básicamente es la percepción que tenemos todos de la realidad. Es decir, ese sesgo cognitivo de alguna manera surge no de elementos objetivos, sino de los elementos subjetivos
que de alguna manera nos pueden llevar a conclusiones erróneas, a juicios ilógicos, en definitiva a la irracionalidad. ¿Sí? Es decir, cada uno tenemos de alguna manera una percepción, un sesgo cognitivo basado en nuestra experiencia, en nuestra formación, en lo que sea, que nos hace establecer juicios sobre determinadas cosas, ¿no? Las descripciones cualitativas son entendidas diferentes por diferentes personas. Lo que puede ser un riesgo mayor para un analista no lo es para otro. Lo que puede ser un 5 para un analista no lo es para otro. Lo que puede ser un tipo de clasificación para otro válida, para otro no lo es. Entonces, el juicio del analista, además de estar distorsionado, es fuertemente subjetivo, ¿no? Por otra parte, él dice, analizó la situación de proyectos de tecnología y en una escala de 1 a 5, que es la escala clásica de Likert, él dice que el 75% de las respuestas son 3 o 4. Por lo tanto, fuertemente las respuestas están agrupadas en los valores medios, medio alto, medio bajo. Esto implica que un cambio del score de 3 a 4 puede tener, dado que hay una cantidad importante ahí, puede tener un cambio significativo en la priorización de toda la matriz, en la clasificación de los riesgos, mejor dicho, ¿no? La clasificación que establece, para decirlo mal y rápido, si es rojo, amarillo o verde. Al estar todos tan juntos ahí, si se mueven más alguno de ellos, puede afectar la clasificación. Un tema fortísimo que uno aplica cotidianamente y se va a seguir aplicando, pero es: los scores implícitamente asumen que la cantidad es directamente proporcional a la escala. Por ejemplo, un score de 2, uno asume que es el doble de riesgoso que un score más grande que el score de 1. Sin embargo, en escalas ordinales, como estas, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un orden definido, o la de las probabilidades también, es incorrecto. No es que esté más o menos bien, está, si quieren, está mal. ¿Por qué? Las escalas numéricas, digamos, desde el trabajo de Steven en 1959 en adelante, estableció esta clasificación que después se ha validado matemáticamente. Las escalas son, desde lo más primitivo, nominales, hombre, mujer, etcétera, cualquier tipo de sexo, religión, lo que fuere. ¿Sí? Básicamente son por esencia, por antonomasia, son las escalas cualitativas. Las ordinales están un poco ahí en el límite, es decir, de alguna manera tienen las operaciones aritméticas que tienen definidas, únicamente son las de orden, o pertenece a un grupo también, a un conjunto. Hay un tema ahí, pero básicamente quedamos con lo de orden. Primero, segundo, de 0 a 5, de 1 a 5, lo que fuera, pero básicamente tienen definida un orden. ¿Sí? ¿Quién está primero, segundo, tercero, cuarto o quinto? Las escalas de intervalo, cada escala es más potente que la anterior, ya incluyen el concepto de diferencia. ¿Sí? Entonces, básicamente, establecen un valor arbitrario, pues si tengo que establecer una diferencia, es diferencia en relación a qué. Establecen un valor arbitrario como la temperatura, por ejemplo, que el 0 de la temperatura es un valor totalmente arbitrario, o el 0 de la era cristiana es un valor arbitrario, es el nacimiento de Cristo, lo otro es a la temperatura que se congela el agua, y de ahí en más se manejan en relación a ese 0 relativo, al año domini, al 0 de la temperatura, lo que sea, pero no es un 0 real. Las escalas de razón sí tienen un 0 real, y estas tienen definidas, por ejemplo, las operaciones de multiplicación y división. En las escalas anteriores tengo la diferencia nada más entre dos cosas, como la temperatura. ¿Puedo establecer cocientes? Sí, puedo establecer cocientes, pero tanto sea entre diferencias. Acá en las de razón yo puedo establecer las operaciones de multiplicación y división y puedo establecer el tema de cocientes. Las escalas cardinales son tanto las de intervalo como las de razón, y son las escalas por esencia cuantitativas. Digamos, si yo tengo un riesgo alto, como muchas veces ocurre, y lo trabajo como 5, voy a representar el resto de los riesgos, del riesgo alto hasta riesgo bajo, que sería el riesgo 1, y le voy a dar valores de 1 a 5, y algo similar, digamos, que haga con el impacto, numerándolo de 1 a 5, ¿verdad? Es decir, de lo que estoy trabajando es de una escala ordinal,
y que se origina en un valor que se llama riesgo alto y el 1 se llama riesgo bajo. Ahora, cuando tenemos los elementos dentro de la matriz de probabilidad de impacto, dentro de la matriz de riesgo, lo que clásicamente hacemos, la primera función de valor que se utiliza es la de probabilidad por impacto. Es decir, si tenemos el cuadrante de arriba, 5% de probabilidad, casi certeza total, con un impacto menor, y abajo tenemos una probabilidad de 1, básicamente improbable, con un impacto de 5, medido en alguna unidad monetaria, pérdida, lo que fuera, ¿no? Ambos, cuando los multiplico, van en 5. Ahora, el problema es que estoy diciendo a dos cosas distintas que tienen el mismo valor de riesgo. Algo que tiene una certeza casi absoluta y algo que es improbable, tienen el mismo valor en la matriz de riesgo. ¿Y eso por qué? Porque estoy operando incorrectamente. Estoy trabajando con escalas ordinales y estoy introduciendo la multiplicación, lo cual no es una operación válida. Pero se hace. Esto piénsenlo, y la mayoría lo han hecho. Y piensen si no están poniendo escalas ordinales y están multiplicando esto por aquello y están poniendo un valor y no se han puesto a pensar si es válido que están multiplicando riesgo alto por riesgo medio. Me da, ¿qué? Numéricamente 8. ¿Qué es 8? Cuando uno mira la génesis de dónde se originan esos valores. ¿Riesgo medio alto? ¿Riesgo medio bajo? No sé qué es, porque la escala no lo admite. Es decir, la multiplicación no es admisible en las escalas ordinales, que son las escalas cualitativas que estamos trabajando y en las que nos vamos a enfocar. Están las escalas cardinales, que son un continuo, pero no las vamos a ver. Entonces, el problema que se plantea es, con las matrices de riesgo, asumamos que todos hemos hecho matrices de riesgo y que todos hemos cometido este pecado venial de multiplicar probabilidad por impacto hacia la ligera y nos da un valor que lo consideramos la verdad revelada, ¿no? ¿Cómo hacerla correctamente? Esa es la primera cosa. Hay pautas para hacerla correctamente, así que vamos a ver algunas pautas cuantitativas. ¿Vale la pena el esfuerzo? Es decir, ¿vale la pena el esfuerzo, tomarse el esfuerzo de un enfoque cuantitativo, trabajar sobre técnicas y cosas por el estilo? Por lo menos en etapas tempranas, yo creo que sí. Y en particular, si estamos hablando de seguridad de información, que no es mi tópico en particular, pero bueno, convivo con esa situación diariamente, diría que el riesgo es importante, ¿no? Y es fundamental intentar cuantificarlo. Con la salvedad que hicimos al principio, que en algunos casos no vale la pena. Entonces vamos a ver dos cosas. Acá hay una cantidad de aspectos. En realidad, para 45 minutos me quedaron una cantidad de cosas para hablarlo y profundizar. Esto sería como para 3 charlas. Axiomas y ley de Cox y rankings cuantitativos. No sé si han escuchado de Cox y de los axiomas matemáticos que plantea. ¿No? ¿Nadie? Para no repetir. Bueno, entonces, los axiomas de Cox son los siguientes. Es decir, Cox plantea que para el buen diseño de matrices de riesgo, uno tiene que seguir un procedimiento de construcción basado en ciertos principios. Los principios son los axiomas, son la ley y como 4 o 5 lemas que dejo por afuera que complementan esto. Cada una de estas afirmaciones tiene toda una demostración matemática detrás de cómo, por qué es así las cosas. ¿Está? Como resultado de eso, las matrices de 3x3, por ejemplo, y 4x4 deberían quedar diseñadas así. Entonces, los axiomas son consistencia débil, intermediación, esa es la mejor traducción que se me ocurrió a mi túnez, coloración consistente y como ley la regla únicamente de 3 colores. Vamos a ver consistencia débil. Lo que dice Cox es que todos los riesgos con valores cuantitativos bajos deben estar posicionados en la región cualitativa baja. Es decir, debe haber consistencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, lo cual no siempre es fácil. E inversamente, lo que está posicionado por encima de la región alta, es decir, los riesgos altos, cuantitativamente debe tener valores altos y debe tener riesgos altos. Por ejemplo, los riesgos 1 y 2 son inconsistentes. Aplicando acá, basándonos generosamente en el tema de la multiplicación que criticábamos en el paso anterior, vemos que los dos valores, el que está
el valor cuantitativo del riesgo 1 es 0,17 y en la multiplicación del segundo es 0,23. Uno está en el área cualitativa de riesgos altos, pero tiene un valor cuantitativo más bajo que el riesgo que está en el área cualitativa verde, de riesgos bajos, pero con un valor cuantitativo más alto. Y hay una inconsistencia clara. Ese es un problema de mala consistencia. Intermediación. Él dice, un resultado no puede cambiar de la región verde directamente a la región roja debido a pequeños cambios en la probabilidad y consecuencias o en el impacto. Por ejemplo, si yo tomo el riesgo 2 y lo muevo 0,01, fíjense, el primer valor corresponde al valor de la probabilidad, el segundo al valor de la consecuencia, ¿no? Entonces, si yo lo muevo 0,01, me queda 0,4, con lo cual sigue en la misma fila. Y la otra variable, 0,59, le sumo 0,01, me queda 0,06, con lo cual sigue en la misma columna. Queda ahí incambiado. ¿Qué pasa? Esto es como una especie de análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo modifico a 0,02? Ya me encuentro en el riesgo 3. Paso de 0,39 más 0,02 pasa a 0,41, el 0,59 más 0,2 pasa a 0,61. Entonces, esa situación habla de que el riesgo, digamos, no cumple con el axioma de intermediación. No debe ser sensibles a pequeños cambios. Coloraciones consistentes. Las celdas que intersectan están debajo del contorno isorriesgo verde deben ser verdes y recíprocamente. Esto es, riesgo con el mismo valor cuantitativo deben tener el mismo color. Un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la línea de isorriesgo? Básicamente a ese que señala ahí, que está en naranja. ¿Qué pasa con los valores amarillos? Bueno, en realidad la línea de isorriesgo no es exactamente una línea de esa forma, sino más bien es una curva. Porque lo que plantea Cox es que los valores amarillos para él no son valores meramente de separación del rojo del amarillo, de los riesgos altos de los riesgos. No es un valor intermedio, aunque en la práctica se utiliza un valor intermedio. Entonces dice, los valores amarillos o no están contenidos en ninguno de los dos factores, es decir, los valores que tengan no están por debajo de la línea de isorriesgo roja, ni por encima de la línea de riesgo verde, o están en ambas. Un lema importante, que creo que es bien práctico, es lo que él dice es, ninguna celda roja, siguiendo estos axiomas, puede estar adyacente a una celda verde. Tiene que haber una celda amarilla mediana. Y lo de 3 colores son suficientes. Él dice, si uno utiliza más de 3 colores, se obtienen resultados espurios, no se obtienen matrices consistentes, entonces alcanza con 3 colores, rojo, amarillo y verde. Nada más. Y si cumple con los axiomas anteriores, entonces voy a diseñar una buena matriz de riesgo. El segundo tema, el ranking. Básicamente el ranking se trata de, acá hablamos de la probabilidad del impacto como ordenada, ¿no? Estamos en matrices ordenadas. Lo que dice ahí es un proceso sistemático para poner un conjunto de ítems en una secuencia ordinaria, ¿verdad? Pero lo que requiere, dice, ítems a ser rankeados, ¿no? De alguna manera los criterios que voy a utilizar para rankear. Un procedimiento formal, pesos diferentes para los criterios y un algoritmo que sintetice el proceso. Acá vamos en lo segundo. Bueno, primero aplicamos los axiomas y la ley y después vamos a ver cómo ordenar bien las prioridades y los impactos. Entonces acá hay un algoritmo que probablemente sea a esta altura el porque yo conozco el algoritmo más formal y más riguroso matemático en cuanto a la ordenación de cosas en general. El algoritmo se llama HP, ¿verdad? Que es proceso analítico jerárquico. Es un método que se utiliza mucho en la toma de decisiones multicriterio, porque básicamente se orienta así: objetivo, los criterios y las alternativas. ¿Ah? Digamos que estamos ahora en época de elecciones, decimos, bueno, objetivos, elegir el mejor presidente. Criterios que vamos a utilizar, bueno, honestidad, propuesta de ideas, saber hacer la bandera, una serie de criterios que ahí debería ponerse, ¿no? Y las alternativas son 3.
las conocidas. Ese es el algoritmo que se desarrolla. Sobre todo, digo, entre las múltiples ventajas que tiene, es que permite usar criterios tanto cuantitativos como cualitativos. Acá sí puedo comparar peras con manzanas. Me permite comparar cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el algoritmo procede de esta manera. Y vamos a ver un ejemplo. El objetivo de desarrollar para un banco está basado en un caso de estudio que aparece mencionado ahí abajo. Para un banco de Indonesia, un modelo de política de seguridad de la información para un proyecto de banca electrónica basado en el modelo de la figura. El modelo de la figura tiene como objetivo establecer la política de seguridad basados en determinados criterios que son la gestión, tecnología, economía y cultura, y en función de eso determinar las alternativas que los tomadores de decisión o el CEO o alguien le dará en cuanto a importancia a la confidencialidad de los datos, a la integridad o a la disponibilidad del sistema. ¿Qué es más importante para un sistema de banca electrónica? Vamos a utilizar el método HP. Supongamos que los criterios estos no están suficientemente claros. Uno dice, bueno, ¿qué es gestión? ¿Qué es tecnología? Etcétera. En el paper lo define y dice, bueno, la gestión está compuesta por la gobernanza de IT. Alguien diría, bueno, la gobernanza en realidad está arriba de todo, ¿no? Los sistemas de auditoría de información, la clasificación de los datos, el control de acceso, tecnología, la seguridad del software, de la red de infraestructura, de internet, etcétera, economía. Ahí están todos los valores que de alguna manera vamos a utilizar a posteriori, pero ahora quedémonos con este primer modelo. ¿Sí? Entonces, el procedimiento HP parte de lo siguiente. Primero, establece una matriz de n por n, donde n son la cantidad de criterios, en este caso tenemos 4 criterios, y después va estableciendo una comparación de pares. ¿Ah? Compara la gestión con la gestión no. Porque, digamos, lo que es la diagonal siempre va a valer 1, vamos a ver que 1 es un valor que es igualmente probable, ¿no? Pero después dice, la gestión, esto no es exactamente así, pero bueno, la gestión es doblemente importante que la tecnología, ¿no? Si uno lo mira de izquierda a derecha, lo lee de izquierda a derecha. La cultura de la empresa respecto a la concientización de la política de seguridad de la información es doblemente importante que la gestión. Y así. Es decir, cada elemento de la matriz tiene un valor que es cuantitativo, en definitiva, y en una escala ordinal, por tanto, donde el 9 es extremadamente preferible, es el tope, y el 1 es igualmente preferible. Entonces, en la diagonal, cuando se compara con sí mismo, obviamente son igualmente preferibles. Pero la relación es que si la gestión es, y de vuelta, uno no debería decir doblemente preferible en escalas ordinales, porque está estableciendo una escala de razón, hablando de una escala de razón. Entonces, no es correcto. Pero bueno, inclusive en el software que les voy a mostrar ahora, lo representa así. Si la gestión es doblemente preferible que la tecnología, con ese valor de 2, la tecnología en relación a la gestión es la mitad. Recíprocamente es la mitad. Si algo es el doble, quiere decir que yo soy la mitad de la otra parte. ¿Sí? Entonces se establece este criterio. Después acá es donde se vuelve un poco más misterioso y matemático el tema, y bueno, y uno tiene que creer, ¿no? Pero básicamente lo que resuelve este sistema lo que resuelve este procedimiento es un sistema donde tengo A, que es la matriz de criterios, X, que es la matriz del vector de priorización, y lambda, que es los valores los cuales voy a maximizar. Esto en términos de álgebra se llaman vectores propios y valores propios. De alguna manera lo resuelve el sistema. Hay una forma de resolverlo bastante fácil y se llegan, por ejemplo, a estos resultados. Digamos que la matriz, igual que la anterior, la gestión, que es A. Esto es un applet de Java que es software libre, que se llama WebIPRE, que uno lo puede meter los datos ahí. Es medio durito, pero representa bien las gráficas, ¿no? Si no lo quiere hacer en Excel. Entonces la gestión, que es el A comparado con el A, es 1, la gestión comparada con B, que es la tecnología, es 2. ¿Le siguen ahí en el cuadro de izquierda? Sí, sí. Bien, y ahí estoy parado en el 3. Para eso lo que estoy moviendo es la barra, el slicer ahí arriba, y estoy moviéndolo para establecer la prioridad de uno en relación a otro. Como consecuencia de eso, el algoritmo trabaja y dice, bueno, la gestión va a tener un 19% de prioridad, la tecnología un 10% de prioridad, la economía un 35%, la cultura un 37%. Y ahí establezco una primera
priorización. ¿Tá? Pero el tema en realidad se complica un poco más cuando uno empieza a hacer las cosas más en serio. Es decir, cuando dice, bueno, no me conformo, la tecnología en realidad es demasiado abstracto y quisiera cuantificarla más. Entonces, empezamos a utilizar la seguridad del software, la seguridad de la red y la seguridad de Internet. Entonces ya tenemos tres niveles. Tenemos el objetivo, los criterios que habíamos visto, que son la tecnología, la economía, la cultura, etc. Y los subcriterios y las alternativas. De todo eso tiene que salir cuál es la alternativa que le voy a dar prioridad. ¿Cuál es la prioridad que le voy a dar en la banca electrónica? Entonces queda un árbol de este estilo. La política de seguridad tiene los criterios, tiene estos subcriterios y tiene estas alternativas. La priorización final es esta. Estos son los valores que les dio en el paper vinculado a un caso de uso de banca electrónica en Indonesia. ¿Tá? Le dieron un 68,8%, digamos un 70%. Ahí recabaron información entre usuarios, usuarios VIP, los usuarios que CEOs, gerentes, etc. del banco de Indonesia. Y les digo que el 70% iba a ser más importante la confidencialidad, el 23% de la integridad y el 8% la disponibilidad. ¿No? Uno podría decir, bueno, como me dijeron, ¿cómo puede ser que la integridad tenga 23% y la confidencialidad 67%? Que la integridad de los datos es mucho más importante que la confidencialidad. Bueno, parece que habrá secreto bancario en Indonesia, no sé, no me fijé, y la confidencialidad, la mayoría de los clientes eran argentinos, entonces respondieron que la integridad, la confidencialidad era lo más importante. Si después los datos también, no importa, son chirolas. Entonces, tengo la integridad, disponibilidad y confiabilidad, y tengo dentro de ellos cuál tiene más prevalencia. Es decir, dentro de la confiabilidad, la cultura, la economía le sigue, después la gestión y por último la tecnología. Por lo cual tengo una priorización bien armada para armar una matriz de puntos. Una matriz de riesgo. Para armar la probabilidad, para ordenar la probabilidad, para rankear la probabilidad, para rankear el impacto que podrá tener otra escala y otros valores, ¿no? Pero el método sigue siendo aplicado. Después tengo que validar, por último paso, en realidad el 6 es un paso opcional, por eso lo puse en corchetes, validar la consistencia del criterio. ¿Por qué validar? Este es el punto débil, tiene dos puntos débiles el método. Uno es la consistencia de los criterios. Fíjense que acá, si yo estoy hablando de una matriz de 3×3 y digo que el riesgo A es más importante que el riesgo B y el riesgo B es más importante que el riesgo C, entonces el riesgo A es más importante que el riesgo C, ¿no? Eso es la ley de transitividad. Entonces, pero el problema es cuando estamos manejando con 15, 20 criterios, todos los criterios que yo dije, este es más importante, es 9 veces más importante que otros, 8 veces más importante, o dije es extremadamente preferible al otro, me puedo haber confundido en los criterios y haber inconsistencia en las cosas que prioricé. Entonces, utiliza este índice que se llama CR, que es índice de consistencia, ¿no? Consistency ratio, y entonces que debe cumplir que si es menor a un 10%, que de vuelta hay un cálculo para resolverlo, pero este software lo resuelve, los criterios son consistentes. Queda un punto más que uno puede plantearse y decir, bueno, pero en realidad, ¿será así el tema de la confidencialidad tan importante? Y entonces empieza a hacer un análisis de sensibilidad y empieza a darle distintos pesos, a variar. El algoritmo me dio eso, pero tal vez me equivoqué. Capaz que cuando dije esto vale 8 en relación al otro, ¿no? Tal riesgo comparado al otro vale 7, me equivoqué. Entonces, ¿qué pasa si hago un análisis de densidad y empiezo a jugar con las variables y a moverle el valor a esas variables y decir, en lugar de ser 8, 7 o 6, empiezo a modificar esos valores? Entonces me permite hacer un análisis de sensibilidad y ver cuáles son los resultados obtenidos que van a afectar directamente los porcentajes que veíamos anteriormente. Estos son los, creo que estoy en 45 minutos, quería respetarlos. Estos son dos de los temas, digamos, a efectos de cuantificar, a tener en cuenta. Espero que por lo menos el criterio de Cox, que es el más importante de todo, les haya quedado claro. Igual la diapositiva va a estar preparada. Y acá yo les puse toda la bibliografía como para consultar algunas páginas web, etc. El software, que lo pueden utilizar.
digamos, no lo pueden bajar, pero porque es un applet, no sé si no se puede bajar, pero bueno, yo lo utilicé desde internet directamente y lo pueden priorizar. Bueno, esta es la frase de Kelvin muy conocida, que si uno no mide, no mejora, ¿no? O en todo caso, como dice él, no avanza en el estado de la ciencia. ¿Alguna pregunta? Espero haber sido claro. Muchas gracias.